La palabra de Dios nos pone en contacto con una realidad hoy que seguimos experimentando en nuestros días. La maldad de muchos y el sufrimiento de quienes buscan cumplir la voluntad de Dios. Y surge la pregunta, ¿por qué a ellos les va bien y a nosotros nos va mal? O a nosotros el mal. En primer lugar tenemos que decir, es la libertad humana. Más que otra cosa, el hombre es libre y sin embargo tenemos que decir lo siguiente. Porque Dios es un Dios que ve el sufrimiento del pobre, como decíamos a través de la lectura del profeta Jeremías, lo libra de la gente perversa. Sin embargo, el profeta ve y sufre y se lamenta delante de Dios de lo que le ha tocado ver y vivir, ya que no entiende las persecuciones y las incomprensiones. Esto, mucha gente le cuesta trabajo, sobre todo entender por qué el sufrimiento, por qué el dolor, por qué la enfermedad, por qué todo esto. Eso lo sabemos. En la vida humana tenemos que enfrentarnos a esa realidad de algún momento con fe. No podemos entenderlo de otra manera, porque ahí es donde se presenta la gran oportunidad de decirle, Señor, en tus manos pongo mi confianza. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en este capítulo tan simbólico, el capítulo 5, donde se retoma el pensamiento de la caída del hombre en el paraíso. Vale la pena releer, yo siento que en algún momento, este pasaje del libro del Génesis en los primeros 2 capítulos, porque nos narra la creación y nos narra la caída del hombre, para comprender mejor el relato que el apóstol Pablo en la carta a los romanos hace de este pasaje. Por la caída del primer hombre, dice, la humanidad quedó herida para siempre por la muerte, por el dolor, por el sufrimiento. Ahora Dios envía a un nuevo Adán, lo hizo por amor y gracia, donde nos da a su Hijo como el nuevo Adán y donde la desobediencia primera ocasionó la muerte ahora y el pecado. Ahora el nuevo Adán nos trae la gracia y la abundancia, nos ha devuelto la vida. Dios no ha abandonado a la humanidad, sino por el contrario se ha hecho presente en ella, dándonos su amor y su gracia en Cristo su Hijo. Esto lo sabemos bien y en este sentido la llamada de este domingo va en ese contexto. Lo podremos centrar en el pensamiento que nos presenta Jesús en el Evangelio del día de hoy, a ser sus testigos y comunicadores sin miedo, porque su palabra dice, yo los envío, no teman, no tengan miedo. Esto es lo primero y es muy importante. Así como el profeta se ve rechazado y perseguido, ahora el cristiano tiene que saber enfrentar situaciones y presentarse a ellas sin miedo, porque es un Dios que salva y ama tanto a sus seguidores y nunca los deja abandonados a los que confían en Él. Esto lo tenemos muy claro también a través de la primera lectura. Y los que por su fidelidad se esfuerzan por seguir su llamada y cumplir y llevar su mensaje, siempre les acompaña y está con ellos. Esto no podemos en algún momento olvidarnos. Dios siempre es fiel. Dios siempre ama a aquel que en algún momento confía en Él. Dios siempre está presente y acompaña a aquel que sufre y padece. Sin embargo, en el sufrimiento y en el dolor siempre nos deja una enseñanza. Y ojalá que esto lo tengamos siempre en cuenta. No es para ser masoquistas o en algún momento otro tipo de situaciones que nos lleve a sufrir por sufrir. No, sino que entendamos en un acto de fe qué es lo que Dios nos quiere decir y cómo nos acompaña. El Evangelio de San Mateo nos marca sobre todo de manera muy especial. Dice, es natural que sintamos a veces el temor, el miedo de la persecución, a veces las situaciones, las críticas, las murmuraciones. Pero Jesús nos da 3 razones para no temer. La primera es, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Es lo primero. La gente malvada tarde que temprano se pone al descubierto. Y en este sentido, más de una ocasión, ¿qué es lo que ocasiona? Ellos mismos en algún momento van a ser declarados como incompetentes o personas no gratas ante la situación que en algún momento los rodea por su actitud y por su manera de vivir. Lo segundo, dice, lo que en algún momento dice Jesús, lo que yo les digo de noche, repítanlo ustedes en el día, repítanlo desde las azoteas, repítanlo desde donde quiera que ustedes puedan. Jesús llama a sus discípulos para que proclamen abiertamente y públicamente el Evangelio, que no se cierren solamente a decir o a tener miedo en algún momento. Dice, lo que yo les he enseñado en privado, ustedes desde las azoteas, publíquenlo. Y Jesús nos pide que también gritemos esas enseñanzas, que le vemos esas enseñanzas pero de manera completa, no parciales, no en esto me gusta y esto lo pongo, esto no me gusta y esto no lo pongo. El Evangelio es
esto es todo la palabra y el ejemplo que Jesús nos ha dicho. Dice, yo vine a cumplir hasta la más pequeña letra y coma de la ley. No dice, vine a quitar esto y vine a poner esto otro. Dice, vine a cumplir todo. Por eso nos dice, no tengan miedo a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. La segunda razón para no temer es el poder ilimitado de nuestros oponentes. Es decir, el hombre que en algún momento nos llegara a amenazar, nos llegara a insultar, nos llegara a agredir, tarde que temprano también va a morir. Esto lo sabemos. Por eso dice, no teman al que mata el cuerpo, porque pronto morirán de todos modos. Pero dice más que todo que tenemos que estar alerta. Debemos de temerle a Dios, que en algún momento precisamente Él sí nos puede llevar a la muerte eterna, o lo que llamamos el infierno, la condenación, con esas palabras. Pero que no debemos por el temor, sino más bien por el amor que Dios nos tiene y que nosotros le fallamos al amor. No por temor, sino por el amor que hemos fallado. Y aquí es donde entra algo muy concreto que yo quiero terminar con esto en este momento. Cuando no amamos, ¿sobre qué vamos a ser juzgados? Sobre el amor. No sobre lo que hicimos mal, no sobre que hiciste aquello, no, sobre qué tanto amaste, qué tanto lo hiciste bien, qué tanto realmente el amor fue para ti fundamental. Y ahí es donde entra esta gran riqueza de lo que es nuestro compromiso de cristianos, de bautizados, y de esa respuesta de amor que Dios nos ha dado. Porque yo les digo, ¿a qué se parece cuando a veces me dicen, ¿qué es el infierno? Yo les digo, el infierno no es como te lo presentan un montón de llamas y cosas de esas. Yo les digo, es como esto. Eres un pequeño pedazo de metal, pequeño, y un gigantesco imán, que cuando los juntas, así totalmente se unen. Pero cuando le pones una barrera en medio, un bloque de madera, ¿qué sucede? No puede juntarse. Aunque el imán quisiera estar unido al otro, el fierro al imán, no se va a poder. De manera semejante aparece lo que es el alma del hombre que busca a Dios. Que de alguna manera es ese anhelo tan profundo, ese imán gigante que se llama Dios, es esa verdad tan grande que el hombre busca y quisiera estar unido a Él y no puede. Quisiera estar cerca de Él, y ¿qué se lo impide? El pecado, la muerte, la falta de ese amor hacia Dios y hacia los demás. Porque al final de cuentas el alejamiento de Dios nos lleva precisamente ¿a qué? A que en algún momento nosotros rechazamos el amor de Dios en el prójimo. Una de las cosas que en algún momento tenemos de manera muy importante es Jesús promete lealtad a aquellos que le son fieles a Él. Si reconocemos a Jesús ante los demás, nos dice Jesús mismo, Él nos reconocerá ante el Padre del cielo. Sin embargo, si negamos a Jesús ante los demás, se dice, Él nos negará ante su Padre. La imagen que Él nos presenta es la de una sala de corte en la que Jesús sirve como nuestro defensor. Si Jesús es nuestro defensor, es seguro que no podemos perder. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que su palabra es verdad y es vida. Y así nos lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto, pues no podemos en algún momento olvidarnos. Si Jesús se niega a tomar nuestro caso, como en una sala, en una corte o ante un juez, entonces sí tenemos la de perder. ¿Por qué? Porque Él en algún momento dirá, arréglatelas como puedas. Sin embargo, tenemos en algún momento también que tener una de las cosas muy importantes, ser consecuentes con lo que es nuestra vida, para evitar en algún momento poner y tener un juez que no sea de alguna forma misericordioso, sino por el contrario, que nos ayude a enriquecernos, que nos ayude a ser sobre todo conscientes de esa gran responsabilidad que en algún momento llevamos en la vida. Dice Jesús, primero que nada, Jesús considera cuando llega el momento de decidir si nos va a defender o no, ciertamente está en sus manos, pero sabemos muy bien y debemos confiar de que siempre será fiel, de que siempre lo hará, de que siempre estará con nosotros y compartirá con nosotros ese acontecimiento. Por lo tanto, como diríamos así, como consecuencia, Jesús nunca traiciona a los amigos. Primero, siempre estará con ellos en las buenas y en las malas. Él lo dijo, si te portas bien, te ayudo, si no te voy a castigar. No, nos dice, yo estaré contigo cuando lo necesites. Por eso mismo no podemos dudar nunca. Cuando las adversidades se presenten, sepamos que tengamos un gran defensor. Así, un gran defensor delante de Dios.
Creo que tendríamos muchísimos elementos en los cuales podríamos en algún momento tocar y que nos ayudaran un poquito más a recordar. Las palabras del profeta Jeremías, las palabras del apóstol Pablo a los romanos, las palabras del Evangelio, pues no son otra cosa sino la expresión de lo que en algún momento Jesús viene a hacer para nosotros. El amigo, el confidente, el protector, el que nos guía, el que en algún momento nos ayuda. ¿Para qué? Para que continuemos en nuestra vida haciendo y buscando el bien. Gracias a todos por este momento. Que Dios me los bendiga. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los bendiga y acompañe siempre. Amén. Muy buen día, buena tarde para todos. No tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Abrid las puertas de par en par a Jesucristo y a su poder de salvación de par en par. No tengáis miedo, que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo sabe, solo Él lo sabe.